Buenos días, mi nombre es Pablo Garay, soy médico otorrinolaringólogo de la escuela y la idea es darle una introducción antes de la clase de hipoacusia sobre anatomía y breve fisiología de la audición. Esto se lo ponemos para que lo tomen como, me parece que son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de patología. Y como es de esperar, cuando hablamos de la audición, vamos a hablar de hueso temporal de forma muy rápida, concisa y teniendo presente esos puntos claves y funcionales y prácticos que van a tener en su práctica médica. Este es el hueso temporal visto en una porción lateral, es un hueso izquierdo donde se ve el conducto auditivo externo, la apófisis cigomática, la apófisis estiloides, la escama del temporal y la mastoides. Vamos a la siguiente. Este es un hueso derecho en donde la mastoides ha sido erradicada mediante una cirugía, se ha hecho una mastoidectomía y se han expuesto estructuras como la ranura digástrica, el seno lateral, el canal semicircular posterior, el superior, el nervio facial y acá vemos también el conducto auditivo externo y la apófisis cigomática. Esta cirugía se hace en algunos tumores y también en la cirugía funcional como la del implante coclear. Pero estas son las estructuras que yo quiero que reconozcan y que vean para tener desde el punto de vista práctico cuál es la anatomía. Acá vemos la cara interna, también con el peñasco y la escama del temporal, en donde se observa el conducto auditivo interno por el que entran el nervio facial, el auditivo, el vestibular superior y el vestibular inferior. El nervio facial corre hasta el ganglio geniculado, hace una porción horizontal en el oído medio y después una porción vertical en donde sale por el agujero estilomastoideo al lado de la apófisis estiloides. Y acá tenemos el seno lateral que también es partícipe de patologías frecuentes en esa región. Y después tenemos una visión inferior en donde vemos la ranura digástrica, donde vemos la carótida y también la salida del nervio facial. Ahora bien, esto es un corte del oído de tipo funcional. Entonces, nosotros tenemos la aurícula, que está hecha por cartílago y que tiene una estructura especial y que está a 30 grados con respecto al eje horizontal y que tiene como función receptar el sonido y enviarlo a la membrana del tímpano. Esto es más importante con los sonidos que vienen de arriba o de abajo. Y la membrana del tímpano, que es una antena de radar que capta el sonido y lo transmite a través de los huesecillos. Este termina en el estribo, que termina en la ventana oval, y que a modo de pistón transmite el sonido a través de la cóclea por la rampa vestibular, da una vuelta y vuelve por la rampa timpánica para terminar a nivel de la ventana redonda. Esto estímulo que vamos a ver cómo se compone la cóclea genera el nervio auditivo que va por el conducto auditivo interno y después al encéfalo. Bueno, empezamos con la parte práctica. Uno de los objetivos que se planteó que sepan identificar patologías y que sepan hacer un examen físico correcto. Entonces, la otoscopía pasó a ser de nuestra especialidad un elemento que nosotros queremos transmitir para que se haga correctamente y puedan tenerlo como herramienta para diagnosticar a sus pacientes, sobre todo los que se dediquen a atención primaria o otorrinolaringología. Esta es una membrana en tímpano donde se ve el reborde timpánico, como se ve acá en el esquema, se divide en cuadrantes, en cuadrante antero-superior, posterior-superior, posterior-inferior y antero-inferior, de acuerdo a la localización del mango del martillo. Tenemos la par tensa, que está por 3 capas, que es la mucosa por dentro, la fibrosa en el medio y la piel por la parte externa, y la par flácida, que solamente tiene 2 capas, que es la interna y la externa no tiene capa fibrosa. Acá podemos identificar la apófisis corta, elemento primordial y punto de reparo para saber que estamos en el tímpano, el mango del martillo, el yunque, el estribo y la ventana redonda. El triángulo luminoso está por acá. Ahora, hablando un poquito de fisiología, decíamos nosotros que la membrana del tímpano actúa como una parabólica y que tiene estos huesitos que son el martillo con su mango, su apófisis corta, el yunque que se desprende y se articula con él, y el estribo que es el que hace forma de pistón en la ventana oval. Y esta es una representación de cómo, a medida que aumenta el estímulo sonoro, va
tomando cada vez más partes de la membrana timpánica. 40 decibeles solamente la parte más distante del martillo, y después a 60, 80 o a 100 vamos viendo que tiene más repercusión a nivel de toda la estructura del tímpano. Ahora, este elemento tan delicado, tiene un sistema de protección. Esta es una vista desde adentro, en donde vemos el tímpano, el martillo, el mango, el estribo y el estribo. Y tenemos un mecanismo de protección que está dado básicamente por dos músculos que contraen esta cadena y la fijan para impedir que se genere un trauma acústico ante un estímulo fuerte. Está pautado entre 85 y 90 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que cuando se produce un sonido fuerte de 85 a 90 decibeles sobre umbral, se genera la tensión del tensor del tímpano, que es rama del trigémino, y el músculo del estribo, que es rama del nervio facial. Fijan la estructura de la cadena osicular y protegen de un daño de la estructura neural. Esto es importante porque hay estudios como la impedenciometría y los reflejos tapedial que nos dicen que si son positivos o con los reflejos son positivos, nos dicen de que el paciente por lo menos escucha entre 20 y 30 decibeles. Es un estudio objetivo. Ahora pasamos un poco a lo que es la transmisión del sonido. Nosotros sabemos que a ambos lados de la membrana del tímpano existen 760 milímetros de mercurio como presión, que es lo que existe al lado del mar, y que para que el sonido pase de un medio a otro, tiene que tener la misma presión porque si no pierde energía. Entonces, nosotros tenemos esta presión que puede variarse. El caso típico es cuando varía en la presurización de la cabina del avión, en donde varía constantemente con respecto a la interna y tenemos que constantemente compensar presión para que equipare estas presiones y no tengamos la sensación de oído tapado, que es lo que hace es fijar la cadena. Este mecanismo se hace a través de una estructura que es la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, con los músculos peristafilinos, a través del bostezo o al tragar, se abren y generan que los cambios de presión que forma activa y pasiva existen en el oído medio se compensen a través de la trompa de Eustaquio. Y este es un dibujo que muestra también el conducto auditivo externo, los huesecillos, los nervios y su salida por el conducto auditivo interno. Ahora bien, nosotros tenemos que hay una adaptación de la impedancia. Entonces, el oído externo y medio tiene un componente aéreo y el oído interno un componente líquido. Ahí se pierde parte del sonido. Pero existen dos mecanismos para compensar esa pérdida, que son la diferencia de tamaño entre el tímpano, que tiene 60 milímetros cuadrados, y la ventana oval, que tiene 3, y que por el mecanismo de palanca se potencia, y por la acción de palanca justamente los huesecillos, esto genera que la fuerza sea 22 veces mayor sobre los líquidos laberínticos y compensen esa pérdida por el pasaje de un medio a otro. Entonces, para resumir, el reflejo tapedial, que es muy importante en la clínica. Nosotros tenemos un disparo en el oído. Esto va al conducto auditivo externo, va a los huesecitos, de ahí a la cóclea al núcleo coclear ventral, al oliva superior facial, vuelve al músculo del estribo y produce la contracción y protección del oído interno. Una vez que llega al oído interno, la cóclea tiene una rampa vestibular, una rampa timpánica y la estrella basal, que es donde está el órgano de Corti. Entonces, toda la cóclea tiene, se llama tonoscopía coclear, que tiene, según donde impacte la frecuencia de onda, es el sonido que vamos a escuchar. Entonces, una frecuencia alta se va a ver en la frecuencia basal, en la primera rampa de la cóclea, los agudos, y los graves se van a ver en la parte central de la cóclea. Entonces, esto es importante cuando hacemos el tratamiento quirúrgico, como es el implante coclear, donde ponemos un electrodo dentro de la cóclea. Estos electrodos van a estimular las frecuencias agudas en la primera parte de la cóclea y las frecuencias graves en la parte más interna de la cóclea. Y de esta forma pueden generar estos tratamientos una interpretación de la palabra y el desarrollo del lenguaje oral.
Esto es un video muy rápido, muy chiquito, porque los esquemas son hermosos, pero no hay nada como para ver un tímpano normal. Este es un tímpano normal, la apófisis corta del martillo, el mango, el rodete timpánico. Lo que vamos a hacer ahora es levantar el tímpano para que ustedes puedan ver cuáles son las estructuras que están detrás del tímpano, que muchas veces la vemos por transparencia, como veíamos en la diapositiva de recién. Entonces, ahora nosotros levantamos el tímpano, acá tenemos el estribo, el músculo del estribo, que es el que desencadena el reflejo estapedial, el yunque, la ventana redonda. Acá tenemos la cuerda del tímpano y este es el nervio facial. Esta es la cuerda del tímpano de esta salida, este es el nervio facial. Y esto para mostrarle que el tímpano es una tela, que es una antena, una telita que se baja y que capta el sonido y vibra, y que lo levantamos en la cirugía y después cuando lo ponemos queda casi igual para generar esta importante acción que es atrapar el sonido. Entonces, volviendo a lo que decíamos recién, la cóclea. La cóclea, el sonido se estimula, va al tímpano, el tímpano a la cadena de huesecillo, de cadena de huesecillo va por la rampa vestibular, esto llega al centro, vuelve por la rampa timpánica y ahí termina en la ventana redonda. Es un lugar donde los líquidos están comprimidos y acá en la ventana redonda estaría el tímpano secundario que actúa como descarga del sonido. Esta es otra figura de la cóclea, en donde se ve un corte sagital de la cóclea, donde tenemos la rampa basal y acá tenemos la parte medial de la cóclea. La rampa vestibular, la rampa timpánica, el órgano de Corti y las células ciliadas externas e internas, que son las que perciben el sonido y son tan importantes en la detección de los trastornos de audición, tanto como las autoemisiones acústicas y los potenciales evocados. No podíamos dejar de nombrar la vía auditiva. ¿Qué pasa con el sonido? El sonido llega a la cóclea, va a los núcleos cocleares y de ahí tiene una parte que va contralateral y otra ipsilateral y de ahí al menisco lateral con el olículo inferior y la corteza auditiva. Estas son las estaciones que en los potenciales evocados se le llaman ondas y parece ser que cada una de estas estaciones son las diferentes ondas hasta llegar a la onda 5, que es cuando el sonido llega a la corteza. En la corteza tenemos el área 41, 42 y 43, que es en el área de Broca, que es en el lóbulo temporal, en donde también se representan las diferentes frecuencias de estimulación del sonido y es la representación cortical o cefálica de la audición. Acá tenemos otro esquema y para nombrar de que, aparte de que la audición y las frecuencias también están representadas en las cócleas, también decir de que hay un fenómeno de plasticidad neuronal, de que si por algún motivo el paciente nace sordo y no genera estímulo de esta zona va a ir ser invadida por otras zonas, fundamentalmente por la corteza auditiva, y va a generar el desarrollo de mayores capacidades visuales, de la corteza visual, y va a generar invasión de la corteza auditiva por la corteza visual, situación que nos da importancia para que estos pacientes hay que tratarlo de forma temprana para que puedan desarrollar el habla en forma temprana. Bueno, desde allá muchas gracias. Yo soy Pablo Garay, soy médico otorrinolaringólogo, estoy a su disposición, le dejo mi mail. Estos son conocimientos básicos para tener mejores herramientas para el seminario y después los prácticos. Bueno, espero que les sirva y muchas gracias.